bienvenidos. Nosotros somos el grupo A3, que está conformado por quien les habla, Paula Valentina Pérez, Dayan Andrés Muñoz, Mariana Mejía, Juliana Duque y Jean Paul Capelar. Somos estudiantes de la Universidad Libre y de Medicina del primer semestre. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre el asma. Bueno, para saber sobre el asma tenemos que saber nuestro sistema, cómo funciona nuestro sistema respiratorio. Este se divide en dos por sus funciones. Primero está la zona de conducción, en donde hay algunas cavidades y tubos interconectados dentro y fuera de los pulmones, donde se hace la humidificación, filtración y el calentamiento del aire que entra a los pulmones. Bueno, aquí se ven las vías nasales, la faringe, la laringe y la tráquea. Luego está la zona de difusión, donde se hace el transporte y el intercambio gaseoso, qué pena. Y se hace, están los alvéolos y los bronquios. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué es el asma? El asma es una enfermedad inflamatoria donde se manifiesta a través de la broncoconstricción o el estrechamiento de las vías respiratorias. Puede ser crónica o aguda. Esto se produce en algunos ataques asmáticos, depende de desencadenantes que vamos a verlos más adelante. Estos estrechamientos reversibles pueden ser parciales o completos. Bueno, entonces, el asma, al ser una enfermedad no transmisible y más frecuente en los niños, en el mundo, según la OMS, hay 235 millones de personas que la padecen. Además, más específicamente en Colombia, según el Ministerio de Salud, 1 de cada 8 personas sufre del asma y hay 5 millones de habitantes pues que la padecen. Y se dice que el 43% de esta población no controla la enfermedad. Bueno, estas se clasifican de la siguiente manera. Por la etiología está la atópica y la no alérgica. La atópica es aquella donde es reactiva a los alergenos, tiene altos niveles séricos de inmunoglobulina E, presenta eosinófilos en las vías respiratorias, también está acompañada por dermatitis y es más frecuente. Está la no alérgica, que no es reactiva a los alergenos, tiene bajos niveles de séricos de inmunoglobulina E y tiene causas desconocidas, pero es menos frecuente. La gravedad también se clasifica en leve, que es donde los síntomas pues hay síntomas ocasionales, pero son tratados con terapia. La estable, donde no hay síntomas ni exacerbaciones, pues están controlados. Y la severa es donde no hay control sobre los síntomas y se necesita terapia al máximo. Bueno, entonces los factores desencadenantes más relevantes en el asma son los genéticos, infecciosos, que por las infecciones virales, que es uno de los principales causantes de la exacerbación, y desarrolla un papel muy importante en el desarrollo del asma infantil. También está la obesidad, que lleva a un estado inflamatorio sistémico en bajo grado que puede actuar sobre los pulmones y causa también exacerbación y disminuye la probabilidad del control del asma. Y también están los ambientales, que los miraremos ahora. Entonces, los contaminantes en ambientes cerrados. Se dice que las personas pueden permanecer de un 75 a un 90% en locales encerrados. Los principales contaminantes son los alergenos biológicos, que son derivados en ácaros de polvo, pelo de animal, cucarachas. Al mismo tiempo, eso puede ser en el ambiente del hogar, la escuela o la casa, y la ubicación de esos alergenos varía geográficamente. También está el humo del tabaco en el ambiente, que su impacto se lo puede ver reflejado en el sistema respiratorio de los niños. El asma tiene un riesgo 2.5 veces mayor en niños con madres que fuman. Y por último tenemos las fuentes de calefacción, que por ejemplo al estar estufas, chimeneas o cualquier artefacto en un mal funcionamiento va a ser una fuente de contaminación de combustión en el ambiente. Entonces, ¿cómo relaciona el cambio climático con el asma? Por ejemplo, cuando los árboles y las plantas se rodean de altos niveles de dióxido de carbono, empiezan a producir más polen y este polen es más potente. El clima cálido hace que las plantas produzcan un polen más temprano en la estación y este produce una inflamación en los bronquios. El cambio climático también hace que hayan incendios forestales. Este humo se puede propagar a cientos de millas y las personas asmáticas que perciban este humo le puede causar síntomas e irritación en las vías respiratorias. Y el moho, al igual que el polen, al estar las plantas al estar rodeadas de altos niveles de dióxido de carbono se producen esporas de moho potentes
y pues va a causar, no importa si el moho es al interior o en el aire libre, el moho siempre va a causar asma. Y por último tenemos al smog, que es un irritante muy potente de los pulmones, y este se forma por la liberación de químicos a través de eléctricas centrales, automóviles o cualquier otra fuente que se pueda mezclar con el calor o con la luz solar en el ambiente. El smog va a producir deficiencia respiratoria, episodios de tos seca y sibilancias. Bueno, entonces como estos alergenos impactan en nuestro sistema inmunológico. Entonces el asma es una hiperrespuesta del sistema inmunológico hacia los alergenos. Entonces los alergenos entran en contacto con una célula dendrítica que actúa como célula de... Presentadora. Como una célula presentadora, gracias, y como su nombre lo indica, presenta al antígeno ante los linfocitos helper 0, que son un subtipo de los linfocitos T. Estos son linfocitos especializados en respuestas inmunitarias específicas. En el asma, la inmunoglobulina la interleucina que se produce es la tipo 4, y esta a su vez es producida por los linfocitos Th2, que tienen propiedades antiinflamatorias, y el factor TGF, que es el Transforming Growth Factor. Por otro lado, esta inmunoglobulina esta interleucina produce 3 acciones. La primera es actuar sobre los linfocitos B, produciendo anticuerpos de inmunoglobulina E, y a su vez esto aumenta la producción de histamina, que es un líquido proinflamatorio. Por otra parte, los mastocitos, que aumenta la producción de linfocitos tipo Th2, y por último la proliferación de los eosinófilos, que son un tipo de granulocitos que actúan principalmente en alergias. El factor genético. Entonces el asma es una enfermedad poligenética, no monogenética como otras enfermedades, lo que quiere decir que va a depender de la alteración de varios genes al mismo tiempo. Su herencia, según estudios, varía entre el 60% entre niños que tienen padres con asma. Los factores ambientales también influyen en el desarrollo de la enfermedad si se sabe que la persona tiene predisponibilidad genética de padecer la enfermedad. Entonces, los genes o proteínas que se ven afectados genéticamente es el CD28 o el Th2 y la interleucina 4. Entonces, cuando una persona asmática pues tiene alterados estos dos, pues esos son los que se van a ver afectados principalmente, mientras que una persona sana va a tener estas dos proteínas de una forma normal. Bueno, entonces, después de esta hiperrespuesta inmunológica, ¿qué le ocurre a nuestras vías aéreas cuando tenemos un ataque asmático? El asma se concentra en los bronquios, y lo que ocurre es una inflamación general del epitelio, es decir, se engrosa toda la membrana del bronquio, y hay una contracción muscular generando que se estreche el bronquio. También hay una producción excesiva de moco, porque este va a tratar de capturar el alergeno y más adelante expulsarlo a través de tos. Bueno, entonces los síntomas: la dificultad respiratoria. Esto se da por el estrechamiento de los bronquios, entonces entra muy poquito aire. Tos seca, como mencioné previamente, el moco va a tratar de ser expulsado a través de tos para eliminar el alergeno, y respiración sibilante. Al reducirse el diámetro de los bronquios, va a generar que el flujo del aire se torne turbulento y va a hacer que las paredes de los bronquios vibren. Y al hacer esto va a generar un sonido como de silbido, y esto se puede escuchar a través de la auscultación. Y finalmente hay una presión en el pecho que se da por una insuficiencia respiratoria por la cantidad tan bajita de aire que está ingresando
a los pulmones y va a causar dolor en el pecho. Cuando se tienen estos síntomas, entonces se puede llevar un diagnóstico que se divide en tres. Entonces está la historia médica, que nos puede indicar si la persona tiene el factor genético, pues que esté predispuesto genéticamente, y también o expuesto a alergenos a través de su contexto. Entonces eso puede ser un indicador para el asma. Dos, tenemos el examen físico, que se puede dar a través de una auscultación indirecta que se hace a través de un fonendoscopio, y se pueden escuchar las sibilancias en el pecho, y más allá pues se puede llevar a una espirometría que puede confirmar las sospechas del asma, porque es una herramienta diagnóstica que a través de un examen se puede confirmar si es asma. Entonces, profundizando más en la espirometría, es una herramienta de diagnóstico que detecta la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esta puede medir la cantidad de aire que puede tener los pulmones en una persona, es decir, el volumen de aire, o la velocidad de inspiración y expiración, es decir, la velocidad del flujo del aire. Entonces hay dos valores normales que normalmente en la que se basa la espirometría. Entonces está el volumen forzado, es el volumen expiratorio forzado, que se refiere a la cantidad de aire expulsado o sea, de una manera forzada en un segundo. Y si está menor de 70%, se puede decir que es deficiente. Y también está la capacidad vital forzada, que se puede decir que si está, que es la cantidad de aire expulsado de una manera forzada también. Y si está debajo de un 80%, se puede decir que también es deficiente. Tratamientos. Principalmente hay dos tipos de tratamientos. El tratamiento para el asma crónica, que se trata de un tratamiento a largo plazo, muchas veces utilizado con inhaladores que pueden utilizar niños y ancianos. Tiene un efecto antiinflamatorio y es muy bueno en exacerbaciones. Hay otro tipo de tratamiento que es el del asma agudo, que utiliza muchas veces beta agonistas de acción rápida. Y son importantes estos medicamentos para el asma agudo porque pueden ayudar en los ataques asmáticos y tienen pocos efectos colaterales y son muy buenos. Corticosteroides. Los corticosteroides son los corticoides que hacen parte de la familia de los esteroides. Son un grupo de hormonas que tienen efecto antiinflamatorio. Se subdividen en glucocorticosteroides y mineralocorticosteroides. Los glucocorticosteroides sirven para metabolizar el efecto de la glucosa con más velocidad. En cambio, los mineralocorticosteroides sirven para metabolizar los minerales con más velocidad. Los corticosteroides se pueden dividir en medicamentos en inhalados y en sistémicos. Los inhalados, por la mayoría de las veces, son utilizados como los crónicos. Un ejemplo de esto puede ser la budesonida. Algo malo de los corticosteroides inhalados es que sus efectos colaterales son la cándida orofaringea y la disfonía. Pero en cambio son muy buenos para las exacerbaciones y pueden ser utilizados para jóvenes y para ancianos. Los corticosteroides sistémicos son usados en exacerbaciones y para los ataques de asmas muy fuertes. Un ejemplo de este puede ser la prednisona, que también tiene una ausencia de efectos colaterales, que es una de las características principales de estos. Las recomendaciones que nosotros podemos darles es establecer la causa de la alergia para que ustedes puedan ver cuál es el factor que les puede provocar la alergia si tienen una asma alérgica, evitar la exposición a los factores desencadenantes, evitar cambios bruscos de temperatura, hacer mucho ejercicio para mejorar su capacidad pulmonar y evitar el humo del cigarrillo. Las conclusiones que pudimos deducir de esta investigación son ante todo que el asma es una enfermedad altamente prevalente en todas las poblaciones. Va dependiendo del cambio climático y sobre todo que el tratamiento va dependiendo del tipo de asma y de la etiología que tiene de la causa. Gracias. Muchísimas gracias. Y aquí